Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián, soy el profesor de análisis matemático para la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, sobre la materia Análisis Matemático 1. Vamos a hacer una breve serie de videos sobre resolución de ejercicios de límites y antes de pasar a la resolución como tal, les quiero hacer una aclaración sobre los tipos de ejercicios que van a encontrarse en los parciales de límites, así no hay confusiones con eso. Tenemos dos tipos principalmente de ejercicios. Primero, los que son de calcular límites y segundo, los que son de demostrar un límite. Bien, esos son muy distintos. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en estos videos en lo que sería calcular. Cuando nos piden calcular un límite, el objetivo entonces sería encontrar a qué valor tiende esa función. Bien, después, si realmente tiende ese valor o no, es otra cosa. Pero nosotros calculamos un valor. Acá vamos a usar distintas herramientas operativas, o sea, operaciones matemáticas, que pueden ser sustitución, factorización o el uso de propiedades, el uso de límites notables, entre otras. La pregunta crítica que vamos a responder en este tipo de ejercicios es ¿cuánto vale el límite? ¿Y cómo identifican este tipo de ejercicios? Si en el enunciado ven la palabra calcular, el límite, hallar, el siguiente límite, encontrar o resolver el límite, si encuentran alguna de estas palabras o algo similar, es un ejercicio de cálculo de límite y es lo que vamos a estar haciendo en estos videos. Otro tipo de ejercicios que se pueden encontrar son los que le piden demostrar un límite. En ese caso, lo que se pide ya no es solamente calcular un número, sino justificar formalmente que la función tiende a ese valor. Acá ya no es simplemente operaciones matemáticas, sino que lo que se usan son definiciones y teoremas. Principalmente lo que más se utiliza o lo que más se busca es el uso de demostración por epsilon delta o por definición de límite, pero también se suelen tomar válidos como los límites laterales, el teorema del sándwich o de la compresión, como le dicen algunos profesores, y algunas otras cosas como puede ser el uso de continuidad o la equivalencia en entorno reducido, dependiendo de su profesor se lo permite o no se lo permite. Acá la pregunta es distinta, ya no es cuánto vale el límite, sino que en este caso la pregunta que se nos hace sería ¿por qué este es el límite? Y acá podemos identificar estos ejercicios si en el enunciado vemos palabras como demostrar, que el límite es tanto, o probar o justificar por definición. A veces ni siquiera hace falta por definición, con que diga justificar que el límite ya se puede considerar que están pidiendo una demostración, o cuando les piden verificar formalmente, ¿bien? Recuerden, tenemos estos dos tipos de ejercicios. Nosotros lo que vamos a estar resolviendo son ejercicios del primer tipo, que son tipo cálculo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, de todos los que hay muchísimas combinaciones de distintos tipos de operaciones y distintos tipos de valores a los que tiende la X. Yo lo que hice fue hacer una selección de ejercicios que se encuentran muy seguido en parciales y vamos a estar resolviendo 6 de estos. Primero, lo que sería una determinación con cero dividido entre cero y se resuelve con factorización. También vamos a ver límites racionales, o sea, cuando básicamente tenemos una división de dos cosas, pero en este caso van a ser una división de dos polinomios cuando x tiende a infinito. Después, una determinación de cero sobre cero, parecida a la anterior, pero en este caso, en vez de que sea por factorización, en este caso nos vamos a encontrar con raíces y se resuelve con racionalización. Después vamos a encontrar lo que sería una determinación menos infinito, perdón, menos infinito. Eso es bastante común, sobre todo si aparece con raíces. Después vamos a ver un límite notable de tipo trigonométrico. Hay muchísimos límites, hay varios límites notables. El ejercicio 5 va a ser específicamente sobre uno trigonométrico, utilizando el seno de x sobre x cuando x tiende a cero. Y después, en el ejercicio y último 6 que vamos a ver en esta serie, vamos a encontrar límites notables cuando tenemos combinaciones entre exponenciales y funciones logarítmicas. Bueno, para entrar al primer ejercicio, que dijimos que sería una determinación de tipo cero sobre cero que se resuelve por factorización, vamos a entrar un poquito primero a la teoría, vamos a ver cómo se suele ver, cómo identificamos esta clase de límites, los pasos que se pueden seguir para resolverlo y después vamos a hacer un ejemplo. Esto lo encontramos generalmente cuando tenemos un cociente de polinomios y cuando x tiende a un valor finito. Puede ser cero o puede ser un valor, ¿bien? Cuando x tiende a infinito suele ser otra cosa. Entonces, si vemos un polinomio dividido otro polinomio y x tiende a cero o tiende a un valor finito,
Es muy probable que nos encontremos con este escenario, ¿bien? Porque si no se puede se puede hacer por sustitución directa, les daría un número y se terminaría el ejercicio. Entonces, como los profes que hacen los exámenes no les gusta eso, les gusta complicarles a ustedes la vida, entonces lo más probable es que se encuentren una indeterminación. Y en este tipo de ejercicios, la indeterminación que suele aparecer es un 0/0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de ejercicios? Primero reemplazamos, ¿bien? Le escribimos al valor de la x el valor al que tiende, este valor de a. Resolvemos, vemos qué número nos queda el numerador, qué número nos queda el denominador, y en base a eso verificamos el tipo de determinación, o sea, si realmente nos queda 0/0 y podemos continuar con estos pasos. Una vez que identificamos que tenemos una división de dos polinomios y nos quedó 0 dividido 0, lo que nos conviene hacer es pasar a factorizar tanto el numerador como el denominador. En esta clase de ejercicios, lo más probable es que aparezca un factor, tanto en el numerador como en el denominador, que se pueda simplificar. Entonces, pasamos al anteúltimo paso, que sería simplificar ese factor. En el caso de que no se pueda, hay otros métodos un poquito más avanzados, pero en esta instancia de la materia se suele siempre aparecer un factor que se puede simplificar. Después de simplificar ese factor, que era el problemático, el que nos causaba la indeterminación, podemos pasar a calcular el límite. ¿Bien? Entonces, vamos a usar este mismo sistema de paso a paso, este método, para resolver el ejercicio que ven en pantalla, que sería encontrar el límite cuando esta función, el límite cuando x tiende a 2. Lo primero que dijimos que hacer que tenemos que hacer sería reemplazar. Entonces, agarramos la función y donde tenemos la x, le colocamos un 2. Entonces, tenemos 2 al cuadrado menos 5 multiplicado por 2 más 6 dividido 2 elevado al cuadrado menos 4. Si resolvemos esto, encontramos que tenemos 2 elevado al cuadrado, o sea 4, menos 2 por 5, que es 10, 4 menos 10 nos queda menos 6, y al sumarle 6 nos queda 0. Y abajo tenemos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 nos queda también 0. Bien, acabamos de resolver y verificamos entonces que la indeterminación que nos queda es una indeterminación de tipo 0/0. El siguiente paso que tendríamos que hacer ahora es factorizar el numerador y el denominador. Pero antes de pasar a eso, me gustaría hacerles una aclaración sobre factorización, porque vi muchas veces que se les complica hacer factorizaciones y es normal, es entendible, pero les quiero dejar una aclaración, cosa que lo pueden hacer siempre. Hay distintos métodos para hacer factorizaciones, pero cuando tiene un polinomio es bastante fácil. Un polinomio tiene la forma generalmente de un coeficiente multiplicando a x elevado a algo, y después tenemos otro coeficiente multiplicado a x elevado a un grado menos, más otro coeficiente, y así continuamos hasta tener un coeficiente multiplicado x elevado a 0, y recordamos que x elevado a 0 es 1, entonces estamos multiplicando un coeficiente por 1, o sea, nos queda solamente el coeficiente, y por eso se suele llamar el término independiente, porque no depende de la x. ¿Bien? Estos coeficientes pueden ser números o pueden ser números distintos de 0 o pueden ser igual a 0. ¿Bien? Un ejemplo de esto, vamos a poner así uno rápido acá. 5x al cuadrado más 2x menos 1. Acá tenemos primer cociente, segundo cociente, tercer coeficiente, perdón. O si no, en el caso de que nos falte alguno, por ejemplo, x al cuadrado menos 5, tenemos el término independiente, tenemos que 5 es el coeficiente del término de grado 2, entonces tenemos término de grado 2. Se puede poner un término de grado 1, aunque no exista, simplemente le ponemos un coeficiente igual a 0. Y después tenemos el término de grado 0. Bien, esto sería lo que se llama completar el polinomio. Bueno, cuando tenemos un polinomio, entonces, que dijimos es un coeficiente acompañado de la x elevado a algo, ese número tiene que ser un número natural o al sumo un 0, y después tenemos todos los términos que van disminuyendo de uno en uno en grado. Ahora, ¿cómo hacemos para factorizar cualquier polinomio? Hay distintos métodos para encontrar las raíces o los ceros de esa función. Lo pueden hacer por Ruffini, lo pueden hacer, si es de grado 2, lo pueden hacer por Bhaskara, o a veces lo pueden hacer hasta por deducción, aunque a muchos profesores no les va a gustar que lo hagan por deducción. Entonces yo les recomendaría hacerlo por Bhaskara si es grado 2, o puede ser por Ruffini si es de un grado mayor. Sea como sea, ustedes pueden encontrar cuáles son las raíces de ese polinomio. Entonces, encuentras raíces, si es un grado mayor a 3, como dijimos, podemos utilizar Ruffini, y las raíces podría ser raíz 1, raíz 2 y todas las que encuentren.
Bien, es importante que si encuentran varias raíces que son el mismo número, se tienen que repetir. Por ejemplo, si encuentran la raíz 2, 2 y 3, no escriban que las raíces son 2 y 3. Encontraron dos veces la raíz con valor 2 y una vez la raíz con valor 3. Esto se llama una raíz de doble multiplicidad. Es importante que las anotemos a todas, aunque se repitan. Bien, una vez que tenemos todas las raíces, cualquier polinomio se puede factorizar de la siguiente manera. Agarramos el coeficiente del término principal, o sea, del término de mayor grado. En este caso, a. Y después hacemos x menos la primera raíz multiplicado x menos la segunda raíz, y eso lo repetimos con todas las raíces que tengamos. ¿Bien? Vamos entonces a utilizar esto para resolver los primeros este ejercicio que tenemos acá. Dijimos que tenemos que factorizar el numerador y tenemos que factorizar el denominador. Para factorizar el numerador encontramos las raíces. Esto no lo voy a hacer porque ya sabemos, ustedes Bhaskara lo hacen con los ojos cerrados. Estos son polinomios de grado 2, así que lo pueden hacer con Bhaskara tranquilamente. Y encontramos cuáles son las raíces de esta función de arriba, el numerador. Encontramos que las raíces serían 2 y 3. Y en el denominador las raíces son menos 2 y más 2. Entonces, ¿cómo dijimos que podemos factorizar estos polinomios? Bueno, primero ponemos, esto sería x menos la raíz 1, x menos la raíz 2. Y ahí se termina porque tenemos dos raíces. Y ahora vamos a reemplazar. Primero, ¿quién es a? Dijimos que a era el coeficiente del término de mayor grado. El término de mayor grado es x al cuadrado y el coeficiente que acompaña a la x, si no hay nada, dijimos que es un 1. Entonces, a vendría a ser 1. Y después ponemos x menos la primera raíz y multiplicamos por x menos la segunda raíz. Y ya tenemos factorizado, ese 1 obviamente no es necesario ponerlo, y ya tenemos factorizado lo que sería nuestro numerador. Y ahora vamos a factorizar el denominador. El denominador, como dijimos, lo mismo, tenemos el coeficiente del término de mayor grado, x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. El coeficiente del término de mayor grado, igual que antes, nos queda 1. No hace falta ni ponerlo porque multiplicar por 1 no nos afecta. Y hacemos x menos la primera raíz. Esto es importante, fíjense el signo. Estoy restando la raíz, o sea, estoy restando un menos 2. Acuérdense que restar un menos 2 o restar un número negativo es lo mismo que sumarlo, así que le cambio el signo. Y después x menos la segunda raíz, que es menos 2. ¿Bien? Es importante que entiendan que esta raíz hace referencia al menos 2 y esta raíz hace referencia al más 2. Generalmente se pueden acordar de cuando tienen este tipo de expresiones, la raíz es este número, pero cambiado de signo. ¿Bien? Y entonces acá tenemos factorizado el denominador. Bien, ya cumplimos el paso 3, si mal no recuerdo. Sí, factorizar el denominador. A partir de acá podemos simplificar el factor que produce el problema. Entonces, reescribimos la expresión, pero esta expresión, en vez de escribirla como la tenemos acá, la escribimos ya factorizada. Habíamos dicho que el numerador se podía escribir como x menos 2 multiplicado x menos 3 y el denominador se puede escribir como x más 2 multiplicado x menos 2. Una vez que tenemos esto, fíjense cómo esta es la misma función que teníamos antes, simplemente que la factorizamos. Y acá lo que podemos hacer es simplificar el término que aparezca repetido, o el factor que aparezca repetido, mejor dicho. Encontramos acá que este x menos 2 y x menos 2 se encuentran a ambos lados, entonces lo podemos simplificar y nos queda entonces x menos 3 dividido x más 2. Y fíjense que esta función ya no tiene el problema que teníamos antes, porque si ahora vamos al último paso, que sería volver a calcular el límite, ahora tomamos esta nueva función y hacemos el límite cuando esta función, cuando x tiende a 2, de esta nueva expresión, que sería x menos 3 dividido 2, dividido x más 2, esto nos quedaría 2 menos 3 dividido 2 más 2. 2 menos 3 nos queda menos 1 y 2 más 2 nos queda 4. Entonces encontramos que el límite de esta expresión cuando x tiende a 2 nos queda como resultado menos 1/2 y estaría terminado el ejercicio. Ahora, gráficamente, ¿cómo se vería este tipo de sistema? ¿O cómo se vería esto gráficamente?
La función se ve como ven en pantalla. Bien, y quiero que notemos dos cosas. Primero, cuando x tiende a 2, fíjense que no hay ningún problema. Muchos piensan que donde hay una indeterminación, como en este caso que nos quedaba cuando la función tendía a, cuando x tiende a 2, la función tendía a 0 sobre 0, mucha gente dice, hay una determinación ahí, seguro que hay o una asíntota, o hay una discontinuidad rara, o algo se va infinito, y no necesariamente. Una indeterminación simplemente significa todavía no sé lo que hay ahí. Acuérdense que cuando yo arriba tengo un cero, esta función tiende a ser lo más chiquito posible, no estoy agarrando nada. Pero al mismo tiempo, cuando estoy dividiendo por cero, mi función tiende a ser, o cuando mi función estoy dividiendo por algo que tiende a cero, estoy haciendo que mi función sea lo más grande posible. Entonces, lo de arriba me dice, es extremadamente chiquitito. Y lo de abajo me dice, es extremadamente grande. Como yo no puedo decidir cuál de los dos gana, entre comillas, si esto de acá arriba que me lo hace muy chiquito o esto de acá abajo que me lo hace muy grande, mi resultado real puede estar entre estos dos valores. Puede ser o infinitamente chiquito o infinitamente grande. Y es por eso que yo no puedo determinar qué valor tiene. Y es por eso que lo que tengo que hacer es simplificar, cambiar la expresión hasta encontrar realmente cuál es el límite. Entonces, fíjense que esto no es más que hacer la división de estas dos parábolas. Acá arriba tenemos una función de segundo grado, que es la que ven acá, y acá abajo tenemos otra función de segundo grado, que es la que vemos acá. Algo que me interesa que vean es qué pasa en los ceros. Fíjense que si arriba hay un cero, no pasa absolutamente nada. Pero si abajo hay un cero, estoy dividiendo por cero. Y ahí aparecen los problemas. Dijimos que el denominador se hacía cero en dos casos, cuando x es igual a menos 2 y cuando x es igual a más 2. Así que quiero que analicemos un poquito rápidamente antes de terminar el video qué es lo que pasa en estos dos casos con la función final. Cuando la función apunta al menos 2, fíjense qué pasa, estoy dividiendo mi función de arriba, que tiene un número finito, bien, con el menos 2, esta función de acá arriba toma un número y le estoy dividiendo por un número que hace que la parte de abajo tienda a cero. Bien. Y eso lo que va a hacer es que mi función acá sí tengo un problema y aparece una asíntota vertical en el menos 2. Y en el más 2, ¿qué pasa? Bueno, en el más 2, ambas funciones, fíjense que ambas funciones, tanto el numerador como el denominador, se acercan a cero o tienden al valor de cero, o en este caso toman el valor de cero. Y es por eso que aparece una determinación. Es simplemente eso. Como esta función de acá toma un valor de cero y esta función de acá toma un valor de cero, aparece todo el problema. Pero después vemos que podemos simplificar esta expresión, sacar la determinación y encontrar realmente un valor final, que en este caso hemos dicho que era menos un cuarto. Lo voy a borrar acá. Y podemos ver que la función tiende a este valor de menos un cuarto, cuando x tiende a 2. ¿Por qué podemos hacer esta simplificación? Porque es cierto que esta función de acá no está definida en x igual a 2. Entonces, alguien me podría decir, ¿por qué podemos simplificar el factor x menos 2 si la función no está definida en ese factor? Pero acuérdense que estamos analizando el límite. Y en el límite a mí no me interesa el valor específico que toma en ese valor. Me interesa qué es lo que pasa estando muy cerca. Y como estando muy cerca la función sí existe, no existe en ese valor, pero sí existe estando muy cerca o infinitamente cerca, puede hacer tranquilamente este análisis. Entonces, repasando rápido este tipo de ejercicios. Primero, ¿cómo lo identificamos? Cuando encontramos que tenemos una división de dos polinomios y tenemos que x tiende a un valor finito. Ahí ya tenemos que prender el ojo. Si después, al momento de sustituir, encontramos que el resultado nos queda 0 sobre 0, estamos en un tipo de límite que se resuelve por factorización. Factorizamos arriba y factorizamos abajo. ¿Cómo es la forma más fácil? Encontrando los ceros. Si yo encuentro los ceros, muy rápidamente puedo factorizar cualquier polinomio. ¿Cómo se encuentran los ceros? Hay muchos métodos. El más común que van a tener que usar es Ruffini. Bien, entonces repasen Ruffini. Una vez que factorizan, van a poder simplificar algún término, como en este caso nos quedó simplificar x menos 2 y x menos 2. Y una vez que simplifican el término, ya se deshicieron de la indeterminación y pueden calcular el límite directamente sustituyendo sobre esta expresión nueva. Así que ahí se terminaría, es bastante fácil y ya se resuelve, si lo tienen claro, se resuelve en 5 minutos, así que no hay ningún problema.